Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la norma internacional de auditoría 710, que habla sobre la información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Integrantes: Jacqueline Batres, Blanca Coy, Jocelyn Escobar y Catherine Flores. Alcance: esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados los requerimientos y las orientaciones de la NIA 510 con respecto a los saldos de apertura, también son de aplicación. Los objetivos del auditor son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable relativos a la información comparativa y emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Definiciones: información comparativa son importes e información a revelar incluidos en los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Cifras correspondientes a periodos anteriores. Información comparativa consiste en importes e información revelada del periodo anterior que se incluyen como parte integrante de los estados financieros del periodo actual. Esto con el objetivo de que se interpreten exclusivamente en relación con los importes e información revelada del periodo actual. Estados financieros comparativos. Esta es información comparativa. Esta consiste en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluyen a efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual y a los que sí han sido auditados. El auditor hará referencia en su opinión. Requerimientos. El primer requerimiento es procedimiento de auditoría. En este requerimiento, el auditor determinará si los estados financieros incluyen la información comparativa requerida por el marco de información financiera aplicable y si dicha información está adecuadamente clasificada. A estos efectos, el auditor evaluará si la información comparativa concuerda con los importes y otra información presentada en el periodo anterior o cuando proceda si ha sido reexpresada. También evaluará las políticas contables reflejadas en la información comparativa son congruentes con las aplicadas en el periodo actual o en el caso de haberse producido cambios en las políticas contables, si dichos cambios han sido debidamente tenidos en cuenta y adecuadamente presentados y revelados. Dentro del segundo requerimiento que nos habla la NIA 710, trata del informe de auditoría. Dentro del mismo habla sobre las cifras correspondientes del periodo anterior, los estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor, los estados financieros comparativos, los estados financieros del las cifras correspondientes de los periodos anteriores. La opinión del auditor no se debe referir a dichas cifras correspondientes a periodos anteriores, a excepción de si el informe de auditoría del periodo anterior, tal como se emitió, contenía una opinión con salvedades, denegamos la opinión, o contenía una opinión desfavorable y la cuestión que dio lugar a la opinión modificada no se ha resuelto. El auditor debe de expresar una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual. Dentro de los estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor,
Las disposiciones legales que nos indica no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría del auditor predecesor en lo que respecta a las cifras correspondientes del periodo anterior y el auditor decide así. Los estados financieros del periodo anterior no auditados. Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor debe manifestar en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras correspondientes del periodo anterior no han sido auditados. Sin embargo, nos indica que dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrección que afecten la forma material a los estados financieros del periodo actual. Los estados financieros comparativos. Cuando se presentan los estados financieros comparativos, la opinión del auditor se referirá a cada periodo para el que se presentan los estados financieros y sobre el que se expresa una opinión auditada. Dentro de los estados financieros del periodo anterior auditados, explica, además de expresar una opinión sobre los estados financieros del periodo actual, el auditor indicará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor y que el tipo de opinión expresada por el auditor y si se trató de una opinión modificada y de la fecha del informe de auditoría. Dentro de los estados financieros del periodo anterior no auditados, los estados financieros, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. NIA 720. Responsabilidades del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. Alcance. Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información incluida en documentos que contienen estados financieros auditados y el informe de auditoría. El auditor examina la otra información porque la credibilidad de los estados financieros auditados puede verse menoscabada por incongruencias materiales entre los estados financieros auditados y la otra información. Documentos que contienen los estados financieros auditados son los informes anuales que se emiten a los accionistas de la entidad que contienen los estados financieros auditados y el informe de auditoría. Objetivo. El auditor tiene como objetivo responder adecuadamente cuando los documentos que contienen los estados financieros y el informe de auditoría incluyen otra información que pueda menoscabar la credibilidad de los estados financieros y el informe. Definiciones. Como definiciones tenemos otra información que esta puede ser financiera o no financiera, incluida por las disposiciones legales en un documento que contiene los estados financieros y el informe de auditoría. Esta otra información pueden ser resúmenes financieros o datos financieros destacables, inversiones de capital previstas, ratios financieros, nombres de los directivos y de los administradores. Incongruencia. Esta es la contradicción entre la información contenida en los estados financieros auditados y otra información. Una incongruencia material puede poner en duda las conclusiones de auditoría derivadas de la evidencia de auditoría obtenida previamente y posiblemente pues puede cambiar la base de la opinión que tenga el auditor sobre los estados financieros. Incorrección en la descripción de un hecho. Es otra información no relacionada con cuestiones que aparecen en los estados financieros auditados que estén incorrectamente expresadas o presentadas. Las incorrecciones materiales en la descripción de un hecho pueden menoscabar la credibilidad del documento que contienen los estados financieros auditados. Hablaremos sobre los requerimientos de esta norma. Para empezar, será la obtención de la otra información.
En este caso, el auditor determinará mediante discusión con la dirección los documentos que comprenden el informe anual, el modo y el momento en que la entidad prevé publicarlos. Dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente y, si fuera posible, antes de la fecha del informe de auditoría, la versión final del documento o documentos que comprende el informe anual. Cuando alguno o todos los documentos indicados no vayan a estar disponibles hasta después de la fecha del informe de auditoría, el auditor solicitará a la dirección manifestaciones escritas de que se le proporcionará la versión final. Para la lectura y consideración de la otra información, el auditor considerará si hay alguna incongruencia material entre la otra información y los estados financieros y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. El auditor se mantendrá atento a la presencia de indicios de que parece existir incorrecciones materiales en la otra información que no está relacionada con los otros estados financieros. El auditor discutirá las cuestiones con la dirección y, si es necesario, aplicará otros procedimientos para que él pueda concluir si existe una incorrección material en la otra información, que si existe alguna incorrección material en los estados financieros o si el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. Cuando el auditor se dé una respuesta que concluye que existe una incorrección material en la otra información, él deberá solicitar a la dirección que corrija la otra información. Si la dirección acepta hacerlo, el auditor determinará que la corrección se ha realizado. Y si la dirección se rehúsa a hacerlo, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las cuestiones y solicitará que se realice la corrección. Si, como resultado de la aplicación de los procedimientos, el auditor concluye que existe una incorrección material en los estados financieros o que debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno, el auditor responderá de manera adecuada de conformidad con las otras normas. Para el informe, si se va a aplicar otra información, en este caso, en el caso de que una auditoría de los estados financieros de una entidad cotizada, el auditor haya obtenido o espere obtener la otra información, o en el caso de que una auditoría de los estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada, el auditor haya obtenido todo o parte de otra información. Para ello deberá de incluir una declaración de que la dirección es responsable de la otra información y que la opinión del auditor no cubre la otra información, y en consecuencia de que el auditor no expresará ninguna opinión. Una descripción de las responsabilidades del auditor con respecto a la lectura, consideración e información sobre otra información y cuando se haya obtenido la información antes de la fecha de información de auditoría. Cuando se realiza un informe prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias, deberá de incluir la identificación de otra información que haya obtenido el auditor antes de la fecha del informe de auditoría, una descripción de la responsabilidad del auditor con respecto a la otra información y una declaración explícita que trae como resultado del trabajo del auditor para este fin. En la documentación, al cumplir los requerimientos de la NIA 230, según aplica en la presente norma, el auditor incluirá en la documentación de auditoría la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con esta NIA y la versión final de otra información sobre la que el auditor realizó el trabajo que requiere esta norma. Muchas gracias.